Actividad número 4, donde voy a explicar algunas similitudes entre la aplicación de FD1 1.1 y la aplicación PCInt para trabajar la actividad donde me piden que, de acuerdo al valor de cada uno de los triángulos, determine si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Bueno, en la actividad 3 utilizamos una aplicación que es netamente solo diagrama de flujo de datos. Si yo comparo esta con la de que estamos trabajando la actividad 4, es muy similar en sus contenidos o en sus comandos y estructuras. ¿Por qué? Porque siempre tiene un comando que es de inicio, que en nuestro caso aquí es este y en nuestro caso acá sería este. Tiene un comando que es un informativo o es el que se le muestra al usuario o salida que se llamaría en el caso de acá. ¿Sí? Tenemos un lector de datos, este, o una lectura de datos, que es lo mismo. Aquí también tenemos una estructura que lee los datos que ingresa el usuario. Esto hasta aquí son similares, muy similares en sí, el programa de la actividad 3 y el programa de la actividad 4. Bueno, de acuerdo a nuestro diagrama, se parece mucho, cambia algunas cosas, por ejemplo, esto se llama un ciclo para, en este comando se llama un ciclo para, perdón, se llama un ciclo para. Entonces, el ciclo para consiste, si funciona, hagamos una salida que es que el triángulo es equilátero, de acuerdo a una condición, que sería el mismo concepto que tenemos en el DFD 1.1 y en el PCI en respecto a nuestro diagrama de flujo de datos. Bueno, la similitud en el diagrama es mucho. La diferencia grande que basa entre el programa de la actividad 3 y el programa de la actividad 4 es que la actividad 3 tiene la opción de crearse por diagrama de flujo de datos o pseudocódigo. Entonces vamos a ver en cómo es el pseudocódigo. Entonces tenemos lo mismo, sino pues aquí hacemos una salida. Entonces el comando que se utiliza es escribir, donde yo le estoy diciendo al usuario que si que estoy explicando un triángulo equilátero es aquel que tiene los lados iguales, el isósceles es aquel que tiene los dos de sus lados iguales y el escaleno es aquel que ninguno de sus lados es igual. Entonces le voy a decir hacer una salida o escribir para que el usuario vea en su pantalla qué vamos a hacer. Entonces le estoy diciendo que para determinar el tipo de triángulo, según el valor de cada uno de los lados, ingrese cada lado. Otro que ingrese el lado 1, después leo y creo una variable que se llama L1, después para el caso de lado 2 le digo al usuario que ingrese el valor del lado 2 y creo una variable que se llama L2 y así para el lado 3. Después estoy creando un ciclo para decir que si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 1 igual al lado 3 y el lado 2 igual al lado 1 y el lado 2 igual al lado 3 y el 3 lado 3 igual a L1 y el lado 3 igual a 2. Entonces, ¿qué pasaría? Escribir que es un triángulo equilátero, lo que voy a decirle al usuario. Si esta condición no se cumple, entonces estoy haciendo otro ciclo para crear una nueva condición. Que si todos sus lados son diferentes, o sea, lado 1 diferente del lado 2 diferente del lado 3, lado 1 diferente del lado 3,
y lado 3 diferente del lado 2, lado 3 diferente del lado 1 y lado 1 diferente de 2, entonces es un triángulo escaleno, que quiere decir porque es todos sus lados diferentes. Y la única opción que nos quedaría si no se cumple esta, pues tiene que ser un triángulo isósceles, que cumple con dos lados iguales, sea el lado 1 o sea el lado 3. Bueno, vamos a hacer una demostración de funcionamiento de nuestro programa de la actividad 3. Entonces le damos a ejecutar. Me pide que ingrese los valores de los lados. Entonces el lado 1 vale 12, el lado 2 vale 12, el lado 3 vale 12. Me dice que es un equilátero. Vamos a hacer la misma para el siguiente triángulo. Entonces vamos a decir que tiene dos lados iguales y un lado diferente. Dice que es un triángulo isósceles. Voy a hacer lo mismo pero con todos sus lados diferentes. 12, 14, que es una escalera. Voy a hacer la misma prueba con el algoritmo o el pseudocódigo creado en PCInt. Entonces está nuestro eh, simulador no, sino para ejecutar el script código. Es muy parecido, entonces me pide que ingrese el lado 1, entonces le digo que 12. El lado 2 le voy a poner, perdón, me toca reiniciarlo porque me faltó un lado. Entonces, vamos a ingresar el lado 1, lado 2, lado 3, me dice que es un equilátero. Reiniciar. Vamos a ver dos lados iguales, entonces va a decir que es el lado 17, el otro lado vale 18 y el otro lado vale 17. Es isósceles. Vamos a decirle que todos los lados son diferentes. Entonces, 1, 2, 3. Me dice que es escaleno porque todos sus lados son diferentes. Bueno, continuando con nuestra actividad 4, voy a hacer un comparativo entre la actividad 3 y la actividad 4, donde nos piden que creemos un algoritmo o un arreglo para determinar la posición de 10 números. ¿Sí? Entonces, en la actividad 3 la aplicación es un diagrama de flujo de datos esquemamente gráfico, donde yo a través de un diagrama de flujo básico le voy diciendo las condiciones y voy dando las coordenadas, las variables para que este funcione. En la aplicación de la actividad 4, el DS Paint, es muy parecido. También se puede hacer a través de solo diagramas de lógicos y los ciclos o los elementos son muy parecidos al respecto al DFT. Lo que único que encontré es que en la actividad 3 tenía una pequeña error de lectura donde hice una aplicación que nos estaba diciendo, yo le digitaba 10 números y nos mostraba en qué posición los tenía, más no le pedía que al digitarle alguno me mostrara en qué posición quedaba. Ese fue el pequeño error que encontré cuando estaba haciendo la actividad 4, el mismo actividad, donde se pide el arreglo para 10 elementos y determinar
en qué posición se encuentra. Entonces, pues en la actividad 4 estoy corrigiendo ese error. Pero en sí respecto a los diagramas de flujo de datos son muy parecidos. Igual que el PSI tiene que se puede crear a partir de pseudocódigo y se puede también ejecutar a través de un diagrama de flujo de datos. Entonces, esta es la estructura de mi pseudocódigo donde hice la corrección a la actividad 3 por error de lectura o de comprensión no entendí y en esta la estoy solucionando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Diciéndole al usuario que me digite 10 elementos. Pueden ser letras, números, cosas, aficiones, no sé, etc. Le estoy dimensionando. Como es un arreglo que nos dicen que solo 10 datos, entonces le estoy diciendo que la variable que va a almacenar esos datos la estoy llamando num y solo va a ser hasta el número 10, o sea, 10 variables. Para ello estoy utilizando el ciclo que se llama para, ¿sí? Entonces, para una variable, una inicial y menor a 1 hasta 10 con pasos de 1 en 1. Es un ciclo para delimitar y definir el incremento de la variable que voy a almacenar los datos que me está ingresando mi usuario. Voy a hacer una salida mediante la palabra escribir donde diga elemento. Esta es la variable inicializadora. Entonces va a salir el elemento número 1 al 10. Entonces le pido al usuario para que digite después este elemento, variable, número, lo que él desee. Y a través de mi variable número la voy a almacenar. Y cierro este primer ciclo de captura de información. Seguidamente, ya tengo la información, voy a darle la posición de cada un elemento que la persona ingresó a través de una salida de pantalla de la siguiente manera. Te estoy informando que el dato que ingresó, cuál fue y en qué posición quedó almacenado. Fin para este ciclo o esta condicional para. Luego le voy a pedir al usuario que me escriba qué elemento quiere buscar. Entonces le estoy mostrando al usuario un aviso y le pido que me digite el elemento que quiere buscar. Entonces estoy creando a través de un operador que se llama leer, creo una variable que llamo número buscando, leo lo que me está digitando el usuario y almaceno esta variable. Creo un ciclo para decir que esta variable se va a almacenar hasta 10 con pasos de 1 en 1. Entonces creo el ciclo para buscar el elemento. Después, si encuentro el número, esta variable que es igual al número que han ingresado, entonces este fue el elemento ingresado. Voy a mostrarle al usuario que el elemento que él está buscando sí se encuentra y está en la posición del arreglo número tal o X, perdiendo donde haya quedado almacenado. Si esto no pasa, creé un ciclo para decir que si esta variable no se encuentra en del 1 al 10, o sea, quiere decir que no está, o cabe la posibilidad que esté en el 1, pero también esté en el 2, en el 3, o solo esté en el 1 y el 2. Entonces creo un ciclo para esto. Vamos a hacer la pequeña prueba. Entonces,
6, escribir. Bueno, como ya les había dicho, entonces iba depurando los programas. El primero, que es de la actividad 3, donde tenía un pequeño error, pues yo ejecuto y pues ya lo había entregado de esa siguiente manera. Entonces pues me quedó el error. Pero pues aquí estoy demostrando cómo hacer un arreglo para 10, con un arreglo hasta 10 números. Entonces aquí los estoy digitando y lo único que va a hacer es decirnos o mostrarnos en qué posición quedó y qué fue lo que digité. Entonces aquí me está diciendo que estos son los datos que ingresé. ¿Okay? Y ya en el PC fue que hice la corrección después de que me di cuenta de que no había ido muy bien, no había entendido la finalidad de la actividad. Pero en esa pues, entendí y hice la corrección de esto. Entonces vamos a hacer almacén, lo voy a hacer con elementos. Por ejemplo, oro, agua, plata, hierro, madera, fuego, esmeralda, plástico, cemento, piedra. Entonces aquí me mostró en qué posición quedó almacenado cada uno de los elementos que dijiste. Ahora le voy a decir que me busque un elemento que tenga ahí, digamos piedra. Piedra sabemos que está en la posición 10, entonces vamos a ver qué nos dice. Dice que el elemento buscado es piedra y está en la posición 10 y que en una de las otras posiciones se encuentra ese elemento. Ok, ahora vamos a hacer otra prueba. Voy a digitar letras y voy a decir que me busque la Z, a ver qué pasa. Entonces dice que el elemento buscado Z no está en ninguna de las posiciones. ¿Por qué? Porque no lo ingresé. Entonces con esto determino que nuestro programa para la actividad 4 está correcto. He ido un poco más allá y he incluido que las variables no sean fijas, sino que las variables sean ingresadas por el usuario. Lo segundo que he adicionado es que me muestre primero en dónde quedaron y después yo le pueda buscar para que él me diga en qué posición está y si no está, si no está, que me muestre también que no está.